Hola a todos. Hoy os voy a hablar de cómo evitar las profecías autocumplidas. De hecho, esto es un término que pues está bastante comprobado a nivel incluso científico en psicología y que, desde mi punto de vista, tiene también mucho que ver con la cuántica. ¿En qué sentido? Pues que el campo cuántico es el campo de las infinitas probabilidades y que es el observador, al observar, el que, digamos, crea la realidad, el que materializa ese campo electromagnético, ¿no? Poniendo la atención. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Que estas creencias lo que va a hacer es que, según tus creencias, tú vas a actuar en consecuencia. ¿Qué pasa? Que estas creencias son creencias muchas veces aprendidas durante la infancia, quedando grabadas en el subconsciente e incluso, pues por decirlo así, heredadas. O sea, estas creencias funcionan muchas veces por autopiloto y simplemente están ahí y ni siquiera somos conscientes de ellas, ni siquiera nos las cuestionamos. De ahí la importancia de cuestionarnos nuestras propias creencias. Muy bien, eso súper importante. De hecho, pues hubo un filósofo que dijo, yo solo sé que no sé nada, que yo solo sé que no sé nada, ¿no? Pues es un poco eso, que realmente te das cuenta de que eres tú mismo el que, según tu nivel de conocimiento, pues aprecias las cosas, pero que cuando más conoces, más te das cuenta de que, que hay mucho más que aprender, ¿no? Bueno, entonces, tus creencias aprendidas, que al final yo siempre lo digo, la fe es, digamos, lo primero, porque es a partir de la creencia que se crea la realidad. Bueno, pues esa creencia, lo que va a hacer, esas creencias que tenemos muchas veces inconscientes, de ahí la importancia de revisar nuestras creencias y cuestionarlas. Bueno, pues esas creencias lo que va a hacer es, van a, digamos, a condicionar la materia, la realidad, ¿no? Y se van, digamos así, a crear esas ideas preconcebidas. ¿Qué pasa con esas ideas preconcebidas inconscientes? Pues va a afectar incluso nuestro futuro. Imaginaros. Os voy a dar un ejemplo. Si tú piensas, si tú crees que ya de antemano, pues una persona, porque tiene unos condicionantes, pues una imagen, una forma de hablar, X, cualquier razón, ¿no? Que digamos dispara en ti esos pensamientos, esa creencia, pues va a hacer que tú ya incluso a nivel físico reacciones en coherencia con esas creencias y, digamos, a esa persona le estás limitando pues las probabilidades, tú mismo estás de alguna manera delimitando la realidad, estás, por decirlo así, delimitando el campo cuántico, porque aunque pueda haber incluso una razón que es en base a experiencias pasadas que tienen la función de protegerte, si tú ya de por hecho te encierras en sí y no dejas ni una puerta abierta a la duda, lo que va a hacer es que estás limitando las probabilidades de algo que realmente pues a lo mejor no tiene por qué ser así. O sea, de ahí la importancia de cuestionarnos, dejar siempre una puerta abierta a la duda, ¿no? Digamos, a cuestionarte todo. De hecho, bueno, yo que estudié sociología, pues es la ley de la probabilidad. Se sabe que siempre, digamos, que se sabe que ese 100% en las relaciones humanas, pues no existe. Siempre hay que dejar un margen a la duda, ¿no? O también si tú piensas, bueno, eso es lo que he dicho antes aplicado a los demás y eso va a afectar a tus relaciones mmm, personales, interpersonales, pero eso también mucho a nivel incluso contigo mismo, con tu propio diálogo interno, porque tú mismo, como a lo mejor, por ejemplo, inconscientemente crees que no vas a poder hacer algo o que no vas a aprobar el examen o que no, eh,
no te sientes bien haciendo algo o hacer ese viaje que quieres, etcétera, pues tú mismo no estás en esa vibración, no estás sintiéndolo y tú mismo te estás autolimitando, ¿no? Estás, digamos, cortando, limitando el campo de las probabilidades de que así sea, ¿no? Y en realidad ni siquiera te estás dando cuenta de que eres tú el que estás, digamos, condicionando, eso me gusta esa palabra, condicionando tu realidad en gran medida, ¿no? ¿Esto a dónde nos lleva? Bueno, pues nos lleva al tema de del automerecimiento o incluso también. Esto se aplica mucho, esto es la raíz de la falta de merecimiento, la falta, digamos, de no empoderamiento, porque viene de esas creencias limitantes, aprendidas, heredadas, etcétera, en la familia, en la sociedad, etcétera, que al final nos están condicionando, de las cuales no somos conscientes, ¿no? Moraleja de todo esto, bueno, pues tener una mente, digamos, ser como un niño, como decía Jesucristo, tener la mente abierta, intentar no juzgar lo más posible. Eso no quiere caer tampoco que caigamos en la ingenuidad, ¿no? Pero siempre tener, digamos, cautela a la hora de juzgar, poner, digamos, hacer la sentencia sobre algo, ¿no? Dar siempre, digamos, el beneficio de la duda, por decirlo así. Porque, ya sabéis, la realidad siempre tiene dos campanas y hay que escuchar a las dos partes, ¿no? Entonces, no juzgar, muy importante, y de esta manera pues nos va a llevar también a un mundo mucho mejor, porque va a hacer que no discriminemos tanto como se ha hecho y se sigue haciendo, y de alguna manera le estás dando una oportunidad, ¿no? Ya os digo, al final se trata de un equilibrio, ¿eh? Simplemente de no, digamos, dar por hecho de antemano de lo que te están diciendo ya es cierto, sino siempre ten tu mente crítica, sobre todo ya una vez pues que ya no eres un niño, ya digamos una persona que ya eres una persona madura, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque tanto si lo crees como si no, es así. Va a ser verdad. Entonces tus creencias te condicionan, y de ahí la importancia también de ir por la vida fluyendo y saber manejar pues la incertidumbre y saber que digamos que estamos en esta vida aprendiendo, que siempre hay que dar ese margen de duda ante lo que está pasando, porque es ahí cuando realmente vamos a poder aprender, ¿no? Importante, trabaja con el automerecimiento para cómo liberarte, a lo que íbamos, cómo liberarte tú de esta, digamos, profecía autocumplida. Digamos, cómo, digamos, tener un campo más amplio de posibilidades con éxito. Bueno, pues punto número 1, trabaja con el automerecimiento. Una estrategia son, por ejemplo, las afirmaciones positivas, pero siempre y cuando te las creas, y para ello, importante, que esté unido a tu emoción, ¿no? O sea, lo que piensas con la emoción. Y para ello tengo un curso online, que os lo voy a dejar aquí abajo, El secreto de la abundancia. Y también es importante que te lo recuerdes, porque digamos que siempre estamos un poco en este conflicto, de este diálogo interno, en conflicto con el ego, con el miedo, con nuestras creencias, y es importante reconectar y anclarnos a nuestra esencia y saber, digamos, discernir, ¿no? Discernir ese diálogo interno es quizá lo más importante, tener una mente de observadores, es lo más importante. Y para eso bueno, pues es muy importante hacer, por ejemplo, pues ejercicios, o también tener, por ejemplo, anclajes en la vida diaria. Yo, de hecho, pues os he creado, pues camisetas, etcétera, accesorios, que también os voy a dejar, pues el enlace abajo de mi tienda online. Bueno, todas estas cosas ayudan, os lo digo en serio. Y también
otra cosa que os voy a decir, que tenéis que darle un tiempo para trabajar con vuestras creencias, porque de esta manera, cuando vamos por la vida fluyendo con la vida, pues estamos abiertos al campo de todas las posibilidades y con esa, digamos, seguridad en la inseguridad de la incertidumbre de que todo está bien. ¿Vale? Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Si es así, un like y nos vemos. ¡Chao! ¿Cómo tener una mente más cuántica? Bueno, al menos os digo lo que yo pienso. Bueno, vamos a ver, esto que os digo, lo de la mente cuántica, tiene mucho que ver, se habla mucho de ello y se le juzga también como pseudociencia. Puede que haya algo de cierto en ello, pero es que ya la misma física cuántica en sí es magia, por decirlo así, entre comillas. O sea, que los principios de la física cuántica, digamos que revolucionan o digamos dan un salto cuántico, nunca mejor dicho, a lo que se entendía por física newtoniana, ¿no? Entonces, estos principios realmente pues cambian la percepción o el concepto que teníamos de la realidad objetiva y paradójicamente mucha gente encuentra, digamos, una conexión incluso con la espiritualidad o incluso la psicología eh, energética y que también por otra parte, y eso sí, o sea que hay una línea fina, pero yo creo que es lo suficientemente interesante como para entenderlo, ¿no? Y luego también los nuevos descubrimientos de la neuroplasticidad, bueno, pues eso, de hecho, las emociones, cómo afectan a nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, bueno, todas estas cosas, la neuroplasticidad, la capacidad de nuestras neuronas de, digamos, regenerarse, pues tantas cosas que se sabe que todavía hay muchas cosas que tenemos que descubrir. Yo diría, ¿y por qué no? ¿Por qué no darle una oportunidad? Desde luego, no científico sí que no me parece. O sea, tiene una base y por eso se le llama pseudociencia, pero que, pero que merece la pena, realmente merece la pena escucharlo y observarlo, ¿no? En qué manera podemos tener una mente más cuántica y por qué lo llamo yo así. Empezamos. Bueno, ¿cómo tener una mente más cuántica? Vale. Vale, pues desde el primer, digamos, principio que se sabe, se entiende gracias también a la física cuántica, que se sabe que es la ciencia, la física que estudia el comportamiento de los subátomos, pues se sabe y relativamente poco, muy poco tiempo, es algo realmente muy nuevo, pues se sabe que la materia para que se materialice, o sea, para que lo que entendamos por materia a nivel vibracional tiene que haber un observador. Entonces, sin el observador, al observar, incluso en ese momento, en ese tiempo y espacio, está cambiando la vibración y la materia. O sea, esa vibración, ese campo de infinitas posibilidades, que es el todo, ¿no? El todo, ¿eh? O sea, el campo cuántico es el campo de las infinitas probabilidades. Bueno, habrá más definiciones, pero eso cabría ahí también en la definición, el campo de las infinitas posibilidades a nivel vibracional, energético. ¿Qué pasa? Que el observador, al observar en un periodo de espacio y tiempo, digamos que concentra esa energía y se materializa. Entonces, donde pones tu enfoque, pues pones también la energía y ahí, digamos, se condensa, se forma, se crea la materia. Estamos hablando a nivel subatómico, que es el inicio, el origen, ¿no? Bueno, entonces la realidad es, digamos, se crea al observarse. Y además, de hecho, es como la realidad misma, lo estamos viendo todo el día. La realidad que observamos es subjetiva. Tú le preguntas sobre la misma cosa
situación, personaje a una persona, uno te va a decir una cosa, la otra persona te va a decir otra. Y lo tenemos que respetar, o sea, en ese sentido, o sea, siempre que haya respeto mutuo, claro. Pero que las ideas tú no las puedes patrocinar, o por decirlo así, o sea, poseer, ¿no? Entonces cada uno tenemos derecho a pensar como queremos porque pensamos según nuestra perspectiva. O sea, esa realidad subjetiva, ese sistema de pensamiento erróneo creado a través de, digamos, la cognición, ¿no? La perspectiva que tengamos de las cosas. Entonces existe, digamos, la presencia, que es, digamos, el campo de las infinitas probabilidades, la presencia, lo que se entiende, pues eso, la presencia, que incluso de eso también conecta esto con lo que se llama el curso de milagros, por ejemplo, pero luego está cada uno de nosotros, el observador, que al observar, pues creamos esa perspectiva, ¿no? De ese todo, ¿no? Entonces eso es muy interesante saberlo porque de hecho esto es la verdad, en el sentido de que cada uno tiene su verdad subjetiva. Entonces está a esa presencia que todos sabemos que existe de alguna manera, de forma incluso intuitiva de lo sabemos, pero sin embargo la percepción de esa presencia es subjetiva, ¿no? Bueno, pues esto es lo que tiene que ver, y por eso se llama cuántico, en el sentido de que la realidad, el campo de las infinitas posibilidades, ¿no? Los subátomos, se concentran y se materializan al existir un observador. Si no, no existe. O sea, digamos que estamos viviendo la presencia, viviéndola, ¿no? Bueno, pues eso. Entonces, la mente, digamos, la conciencia de la que formamos parte, porque es parte del todo, es el infinito, el campo de las infinitas probabilidades, que es el campo cuántico, pues digamos que se ha desdoblado en la mente de cada uno y es a través, digamos, de nuestra mente, la observación de nuestra mente, mejor dicho, que creamos una perspectiva de esa presencia, de esa realidad. Bueno, pues en este punto, fijaros, coincide muchísimo pues, con uno de los principios de la física cuántica, y es precisamente eso, de que el campo vibracional, energético, realmente se materializa en tiempo y en el tiempo y en el espacio gracias al observador, a la observación, mejor dicho. ¿Eso a dónde nos lleva? A nivel, pues si queréis, de neuroplasticidad, de psicología energética y eso, bueno, pues que realmente con nuestra mente, nuestra observación, nuestra perspectiva de las cosas, nuestras creencias, estamos creando nuestra realidad. Otra cosa que tiene la física cuántica, que tiene muchísimo que ver con el ser humano, y es la ley de la probabilidad. De hecho, yo que también soy socióloga, bueno, pues el principio fundamental para estudiar cualquier evento humano, ¿cuál es? La probabilidad. Porque el ser humano no es predecible 100%, si existe una ley de la probabilidad, será más o menos predecible. Digamos que no está predeterminado. Esto es otro principio de la física cuántica, ¿no? Entonces, ¿esto qué hace? Pues que esto nos abre los ojos en el sentido de que nos hace conscientes de que esa realidad externa pues es un producto de nosotros mismos, que realmente es nuestra mente la que, conectada a la conciencia, que crea nuestra materia, nuestra realidad, ¿no? Existe otra cosa, además, que es ahí donde realmente podemos empoderarnos más, es que existe un principio de coherencia. Que cuando esta mente pensante, que todos tenemos, cada una tiene el suyo, por supuesto, cuando esta mente pensante está en coherencia con lo emocional, con la parte emocional, a esa energía emocional, que por cierto está demostrado que tiene un gran poder, incluso a nivel orgánico, físico. Bueno, pues cuando estos pensamientos que estamos hablando en el plano
de la materia pensante, ¿no? O sea, en el campo, digamos, un poco etéreo, por decirlo así, pues de la conciencia, pues cuando eso se une, los pensamientos con creencias unidos a la emoción y están en coherencia, ¿m? Bueno, pues ahí digamos que es cuando se crea, digamos, el proceso de materialización, ¿no? Cuando realmente es más fácil, y os digo una cosa, más aumentamos las probabilidades, ¿eh? O sea, no estamos, aquí nadie está hablando de magia en el sentido ya porque pienses 100 veces eso va a ser y le pongas emoción, no, no, esto estás aumentando las probabilidades, ¿entendéis? O sea, esto es muy importante, estás, digamos, canalizando, ¿no? Canalizando esa energía para que el mismo campo de las probabilidades pues abra camino o encuentre la mejor probabilidad, ¿no? Hasta que, y eso sí, de ahí también es importante que nuestra mente sea capaz de la renuncia y de la aceptación, porque es en la renuncia y la aceptación que estamos fluyendo con este campo cuántico, ¿no? Porque si no, lo que hacemos es resistirnos, ¿no? Ya sabemos que somos gotas, por decirlo así, es una, digamos, una metáfora, gotas del agua del mar, del océano. Entonces, si tú vas en contra, pues al final pues vas en contra de ti mismo, ¿no? ¿A dónde nos lleva esto? Bueno, pues que si tú cambias, todo cambia. Que si tú fluyes, pues fluyes. Entonces estás co-creando, según estos principios, de la ley de la probabilidad, del principio, digamos, de coherencia, del observador, de donde pones tu atención, pues pones, digamos, tu energía, pues esto hace que tú estés, digamos, fluyendo, canalizando y de esa manera, pues estás creando pues un mayor auge de posibles probabilidades potenciales que hagan que tu vida vaya fluyendo. Es importante también una cosa, de esta manera, conectar con nuestra esencia y no con el ego. Porque el ego, ¿qué pasa? El ego, pues es eso, ego, egocéntrico. Entonces va a querer ir en contra, ¿no? Porque se siente separado. Entonces va a luchar en contra de esa realidad. Cuando al final es contraproducente. Y lo mejor es vivir en la aceptación. Incluso entender una cosa, un punto con el que quiero terminar, es entender que no es lo que, digamos, quiera nuestro ego o nuestro ego se ha planteado qué es lo que deba de ser, sí, que no es nuestro ego el que decide eso, sino que estamos, digamos, bajo esta lógica universal, esta mente, estas leyes universales, y de ahí la importancia de la renuncia, ¿no? Porque si si tú conectas con tu ego, pues no vas a fluir. Y sin embargo, si conectas con tu esencia y te sientes conectado con el todo, pues es simplemente fluir, pues estar abierto al campo de las mejores probabilidades, los mejores potenciales. Y de ahí viene que cada noche os recomiendo fervientemente que siempre antes de quedaros dormidos el último minuto, pidáis o bueno, siempre conectéis y que se cree los mejores potenciales posibles respecto a algo y que se haga su voluntad, ¿no? O sea, digamos, el no, digamos, resistirse, no vivir en la resistencia, sino, digamos, en el fluir, ¿no? Bueno, pues nada, esta es una manera de estar, por eso, digamos, es mi manera de entender lo que se llama mente cuántica, es una manera de llamarlo, es un título que le he puesto yo porque me parece que es, digamos, lo que más se acerca hoy por hoy a, digamos, a la espiritualidad, entendida de una manera objetiva. Y bueno, pues nada, yo también os comento que tengo un curso online que se llama El secreto de la abundancia. Os dejo la información, el enlace aquí abajo. Y también es importante que nos recordemos que somos cuánticos, en el fondo que es nuestra esencia, que somos vibración, que somos amor. Y por eso también, bueno, pues he creado pues muchas, pues tengo anclajes
o como se dice, merchandising en mi tienda online, ¿no? Bueno, para que nos lo recordemos. Es una manera de ayudarnos mutuamente. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado Mentes Cuánticas. Si os ha gustado, un like y nos vemos. ¡Chao!